Saludos, espero que se encuentren bien. Vamos a seguir con nuestro estudio de las sigma álgebras. Entonces, ahora toca caracterizar a la sigma álgebra generada por un subconjunto de la potencia, ¿no? Es decir, eh, la menor sigma álgebra que contiene un conjunto de generadores, esa es a la que vamos a caracterizar. Entonces, ahora precisamente vamos a tomar un conjunto no vacío y también un conjunto de una colección de subconjuntos de X que sea no vacía, ¿no? Y bueno, pues vamos a caracterizar precisamente a la sigma de E, es decir, a la sigma álgebra más pequeña que contiene a todos los elementos de E, como la menor respecto a la contención de las colecciones de subconjuntos del conjunto X que cumple las siguientes 4 propiedades, ¿no? Contiene a todos los elementos de E, ¿no? O sea, todos los generadores están metidos ahí. También va a contener a la familia de los complementos conjuntistas de los elementos de nuestro E. Y aparte va a ser cerrada bajo uniones e intersecciones contables. Muy bien. Bueno, pues estas pruebas hay que hacerlas por minimalidad, ¿no? Precisamente. Entonces la prueba, ¿cómo va a ser? Pues nos agarramos una familia que cumpla esto, ¿no? Entonces, sea S una colección de subconjuntos de X que, o bueno, lo voy a poner mejor tal que, pues la S contiene estas dos familias y S es cerrada bajo uniones e intersecciones contables. Y entonces un hecho pues bastante fácil de ver es que automáticamente, no al revés, ¿no? S está contenida en sigma de E. Y esto es precisamente pues porque sigma de E pues contiene a la familia de complementos de los elementos de E y también contiene a E, y pues como sigma de E es una sigma álgebra, pues sigma de E es cerrada bajo uniones e intersecciones contables. ¿No? Entonces básicamente esta contención de aquí se da por esta propiedad que le estamos pidiendo aquí, que es la contención menor de las colecciones que cumplen eso, ¿no? Muy bien. Entonces ahora para probar precisamente la otra contención, queremos, justo como estamos suponiendo que S es la familia que describe el enunciado y queremos ver que esa familia coincide con sigma de E, pues ahora nos hace falta probar la otra contención, ¿no? Vamos a escribirlo. Falta probar que sigma de E está contenida en S. Ahora pues de nuevo, ¿no? Aquí solo tenemos la definición de sigma de E, así que tendremos que hacer un truco para poder hablar de esta contención. La definición de sigma de E es como la menor sigma álgebra que contiene a E. Entonces habrá que ver de alguna manera que que eso está contenido en S, ¿no? Por minimalidad. Entonces, aquí lo que se hace es que se va a ocupar una familia intermedia que sea una sigma álgebra que contenga los elementos de E y que esté contenida en S. Entonces, por la minimalidad de sigma de E, habremos terminado. Entonces, la familia auxiliar aquí le vamos a poner S' y van a ser todos aquellos subconjuntos de X que cumplen que tanto A como el complemento de A respecto a X, el complemento conjuntista, pues, son elementos de S. ¿Vale? Y entonces aquí lo que vamos a probar precisamente es que S' es sigma álgebra. Vamos a poner con simbolitos.
y que los elementos de E son elementos de sigma. Entonces, pues por la minimalidad de sigma de E ya habremos terminado. Muy bien. Entonces, esta parte de aquí, pues es fácil, ¿no? Precisamente porque, a ver, S contiene tanto a E como a la familia de los complementos de E, ¿no? Pues por definición, bueno, así la escogimos, pues, ¿no? Aquí, ¿dónde lo pusimos? Aquí dice, ¿no? Sea S tal que cumple esta propiedad de aquí. Entonces, precisamente, vamos a poner la estrellita, ¿no? Entonces, esto es por estrellita. Y entonces, pues, en particular, perdón, no en particular, sino así, pues la sigma está contenida en la S', ¿no? Porque está en S se encuentra cada elemento de E y su complemento. Entonces eso hace que la E está contenida en S', ¿no? Porque pues así la concebimos, pues, ¿no? Como los elementos de S, los subconjuntos de X, que tanto ellos como sus complementos están en S, ¿no? Entonces pues cumple esa parte. Muy bien. Entonces ahora solo falta ver que S' es sigma álgebra. ¿Cómo le hacemos para esto? Muy bien, pues hay que ver que cumple la definición, ¿no? Entonces, como es una colección de conjuntos no vacía, entonces hay pues un B en E, ¿no? Y entonces, aquí, como ya hemos visto que E no, aquí, bueno, lo que quiero argumentar aquí es que esto me va a llevar a que el total y el vacío estén, ¿no? Ok, ya hemos argumentado esto de aquí arriba, ¿no? Que E está contenida en S'. Entonces, B está en E y E está contenida en S'. Por lo tanto, B está en S'. Y por la formulación de S', eso quiere decir que tanto B como el complemento de B se encuentran en S. Ahora, pero S es cerrado bajo uniones e intersecciones contables, en particular finitas. Eso quiere decir entonces que el vacío, que es B intersección X menos B, pues está en S, y que el total, que es B unión X menos B, también está en S. Pero ¿eso qué nos quiere decir? Que el vacío es un conjunto que él y su complemento se encuentran en S. Análogamente, X es un conjunto que tanto él como su complemento se encuentran en S. Entonces, eso nos arroja que son elementos de S'. Muy bien. Y entonces ahora solo falta ver que es cerrada bajo complementos y que además es cerrada bajo uniones contables o intersecciones contables, ¿no? La S', ¿no? Porque estamos demostrando que la S' es sigma álgebra. Una de las cosas que tiene que cumplir un subconjunto de subconjuntos para hacer una sigma álgebra, pues es tener al vacío y al total. Muy bien, ahora veamos que es cerrada bajo complementos. Entonces, pues sea B en S'. Esto es sí y solo sí, igual por la definición de S', que tanto B como X menos B están en S'. Bueno, pero pues esto es sí, solo sí, nada más los voy a escribir aquí para que se vea descaradamente que estos dos conjuntos pues están en S', ¿no? Y esto pues lo que quiere decir
Y esto es pues porque el complemento del complemento de B es B, ¿no? Y esto es equivalente pues por la definición de S. Aquí estoy cometiendo un error, perdón. Es S solita, ¿no? La definición de S' está hecha a través de S. Perdón. Entonces los pasos aquí sí están bien, ¿no? B está en S', es nuestra suposición, tenemos que ver que está su complemento. Por definición de S' significa que tanto B como B complemento están en S. Entonces, como el complemento del complemento de B es B, esto es equivalente precisamente a que tanto el complemento de B como B están en S. Y bueno, pues eso lo que nos dice es que el complemento de B está en S' por definición de S', ¿no? Por lo tanto, S' es cerrada bajo complementos. Muy bien. Entonces ahora nos falta probar nada más que es cerrada bajo uniones o intersecciones contables, ¿no? Ya como es cerrada bajo complementos, automáticamente se tiene lo demás. Muy bien. Entonces nada más vamos a probar que es cerrada bajo uniones. Entonces, sea AN, pues una colección de conjuntos en S'. Entonces lo que queremos probar ahora es que la unión sobre n de los AN también está en S', ¿no? Y por lo que ya hemos dicho, con esto terminamos. Muy bien. Entonces, AN con n en los naturales está contenido en S', sí y solo sí. Para cualquier natural que tomemos, pues tanto AN como el complemento de AN son elementos de S, ¿no? Esto es pues por definición de S'. Ahora, lo que sí sabemos es que S es cerrada bajo uniones e intersecciones contables, ¿no? Aquí, ojo, aquí es donde se ocupa que para S sí estamos pidiendo las dos, ¿no? En el caso de las sigmas álgebras no se pide, pues porque precisamente tenemos ahí la que es cerrada bajo complementos, ¿no? Pero aquí el enunciado lo que hace es debilitar esa parte. Entonces, precisamente, esto implica pues que la unión de los AN y la intersección sobre N de los complementos están en S, ¿no? Por un lado, esto es pues porque es cerrada bajo uniones contables, y este de acá es porque es cerrada bajo intersecciones contables, la S. Muy bien, pero pues aquí ya salió, ¿no? Precisamente porque pues esto es sí, solo sí, la unión sobre N, y bueno, pues la intersección de los complementos es igual al complemento de la unión, ¿no? Y todos estos están en S, ¿no? Aquí nada más es pues por leyes de De Morgan, ¿no? Tal cual. Y entonces pues esto es sí, solo sí, la unión sobre N de los AN pertenece a S', y esto es pues por definición de S', ya que está el conjunto y su complemento. Entonces, pues tomamos una familia contable de elementos en S' y hemos probado que su unión también está, ¿no? Ya probamos también que S' es cerrada bajo complementos, que tiene el vacío y el total. Entonces, en suma de lo que hemos probado, S' es una sigma álgebra. Bueno, y además, pues también ya habíamos observado, ¿no?, que los elementos de E estaban contenidos en S'. Entonces, como cada elemento de E es un elemento de S', S' es sigma, ay, se me olvida que tengo el simbolito, sigma álgebra, pues entonces automáticamente, al ser sigma de E, la sigma álgebra más pequeña que contiene a E, pues esta está contenida en S', pero pues por definición los elementos de S' son elementos de S, y entonces esto nos da la desigualdad que nos faltaba. Entonces, por lo tanto, sigma de E coincide con S.
Y entonces así, sigma de E es la colección más pequeña de subconjuntos de X que contiene a E, a sus complementos conjuntistas respecto a X y que es cerrado bajo uniones e intersecciones. Nos videamos.